¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Cientos de migrantes se agolpan precisamente en la frontera con Estados Unidos, intentando ingresar a este territorio después de que claudicó el título 42. Esta medida instrumentada por el gobierno de Donald Trump, que tiene como justificación o tenía como justificación la pandemia de COVID-19 para expulsar en caliente, como se dice de manera coloquial, a los migrantes ilegales. Sin embargo, terminó el título 42 y se aplicaron medidas todavía más restrictivas, incluso con acciones de guerra. ¿Por qué? Porque participan helicópteros Black Hawk, porque participan integrantes del ejército norteamericano, porque participan elementos del poder estatal y todo esto en contra de un imaginario que ha creado precisamente la sociedad norteamericana, impulsada prioritariamente, primordialmente por sus políticos, por sus medios de comunicación, de que la migración es una invasión a su territorio. La realidad es que si hay un país que ha manipulado este fenómeno es Estados Unidos y los empresarios que manejan al gobierno de Estados Unidos. El gran capital a través de los famosos neoconservadores, que en muchos casos sus nombres, sus apellidos están ligados con las empresas que emplean principalmente a los trabajadores migrantes sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de derecho, y que son los mismos que a través de sus cabilderos políticos detonan o revientan cualquier posibilidad de reforma migratoria, sea del Partido Demócrata o sea del Partido Republicano. Platicaba el día de ayer en su espacio con mi tocayo Jesús López Almejo sobre por qué razón Estados Unidos jamás ha buscado una solución a este conflicto. Y mi tocayo mostraba un libro muy interesante, que efectivamente se lo recomiendo yo también, en donde se analizan las causas, las razones por las cuales cada uno de estos partidos políticos maneja la migración bajo sus propios intereses y que tiene que ver directamente con una presencia racial, una presencia de los hispanos, por ejemplo, que son la primera minoría, digámosle así, así como también los asiáticos, los negros, y cómo precisamente ante la falta de una regulación en el primer caso, logran equilibrar este escenario para que los blancos no pierdan el control, no pierdan potestades y no pierdan poder, espacios de poder. Así de claro, porque en Estados Unidos todo es racista, todo parte de una esencia racial. Los nazis, tan cuestionados en la historia, aprendieron de los estadounidenses a operar como lo hicieron. ¿O de dónde cree usted que vino la glorificación de la eugenesia, por ejemplo, no? ¿O de dónde cree usted que vino la castración para evitar que se desarrollara una raza, cuando lo que pasó, por ejemplo, con las mujeres chicanas en la década de los 30, por ejemplo, cuando las esterilizaron a fuerzas, cómo esterilizaron también a los indios en Estados Unidos para evitar que continuaran propagándose? Es decir, la pureza de la raza viene de Estados Unidos y los nazis la aprendieron de Estados Unidos. Joseph Goebbels, tan destacado por algunos maquiavélicamente hablando y que creen que ese pragmatismo es el correcto, ¿no? En materia de comunicación, pues hombre, muchas de las ideas que él tenía ya habían sido plasmadas en otros libros de procedencia norteamericana y que hablaban de cómo manipular a las masas y de cómo manejar precisamente los entornos para beneficio de una élite. Estados Unidos es el gran protagonista de esta tragedia. ¿Por qué? Porque ha cooptado a los países de origen. Es cierto, hay voces, cada quien su punto de vista, las respeto mucho, que destacan la labor del señor Nayib Bukele en Salvador. Yo tengo muchas dudas de su labor, sobre todo por el tema de los derechos humanos. Nunca he creído que violentando los derechos humanos para aplicar la ley sea una justificación. Entiendo perfectamente muchos de los temas que de ahí vienen y de ahí se derivan y los platicaremos en otra ocasión. Pero desde esta óptica, ninguno de los países de Centroamérica realmente está haciendo lo necesario para poder evitar que la gente se vaya. ¿Y por qué razón? Porque no tienen las herramientas. Así de sencillo. No tienen las fuerzas policíacas para contener al narcotráfico, no tienen las inversiones necesarias para generar empleo, no tienen, por supuesto, las instituciones sólidas para garantizar un desarrollo común, parejo para todos y cada una de sus ciudadanas y ciudadanos, y por lo regular en cada uno de estos países existen las élites que continúan chupándose absolutamente todo. Esas mismas élites que, insisto, están negociando con las élites norteamericanas, que son parte de una economía criminal que controla
controla todo el tráfico de personas, desde Centroamérica, pasando por México, llegando a la Unión Americana. Y el mismo caso pasa con los mexicanos que dejan el sur para irse hacia el norte, porque los cárteles de la droga son grupos paramilitares que operan a favor de estas empresas, ya sea por una indicación directa, por una relación directa, o bien porque contratan sus servicios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un presidente, quien sea, declare la guerra en contra del tráfico de personas? La forma como lo hicieron con las drogas, aun cuando las drogas, la guerra contra las drogas es una política pública fracasada con base a los resultados mediáticamente aceptados. Nadie. ¿Por qué razón? Porque detrás del tráfico de personas están todos estos intereses. Y aquí solamente hablé de la migración, pero ¿qué me dicen de la trata sexual? ¿Qué me dicen de muchas personas migrantes que son explotadas sexualmente, que son secuestradas, que son entregadas en los bares, que son entregadas en los tugurios, no solamente de Veracruz, no solamente de Puebla, no solamente de Tlaxcala, no solamente de Chiapas, sino también de aquel lado de la frontera en El Paso, por ejemplo? Estados Unidos criminaliza al migrante pensando que es la manera correcta de manejar una situación. No hay mayor cinismo, porque ese tipo de discurso lo que provoca es que un joven de 18 años agarre un arma que se vende sin ningún tipo de problema en uno de los consorcios de las empresas de aquellos que también emplean a migrantes ilegales y entra a un mercado y dispare en contra de latinos. ¿Por qué? Porque ese mensaje le llega por parte de su gobierno, por parte de sus medios. El enemigo es el de piel morena. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.